invitado el día de hoy, Arturo Fernández. Arturo Fernández es un empresario sonorense, un empresario hermosillense, de una familia de gran raigambre empresarial en Sonora, de muchos años, de más de 100 años. Pero Arturo Fernández, además, es un joven empresario que tiene una buena visión de lo que está pasando en el contexto global, de lo que está pasando a nivel internacional, de lo que ocurre a nivel local y cómo se integra de manera regional las diferentes actividades productivas. Arturo, qué gusto saludarte, qué bueno que nos acompañes acá en Contexto. No, al contrario, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio, ¿no? Y un saludo para tu auditorio también. Arturo, Sonora Global. Sí. Mira, este es Sonora Global, perdón, Arturo. Sí. O sea, guay de rito, Sí. casi te digo, ¿no? Exacto. Mira, empezamos con, o bueno, en lo personal, desde hace tiempo hemos tenido una curiosidad por saber qué es lo que hace que tengamos en el país un desarrollo asimétrico. Es decir, de repente vamos a Tijuana y vemos un desarrollo, vamos a Chihuahua, vamos a Nuevo León, ahora en Mazatlán se están construyendo 135 torres. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Porque también cuando vemos las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, vemos que algunos estados detonan, de repente se disparan. Por ejemplo, el estado de Sinaloa, pues pasó del lugar número 14 al lugar número 7 en cuestión de 3 años. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, empezar a explorar casos como el de Coahuila, pues que ahora pues está teniendo un gran desarrollo. El Bajío, vemos en Querétaro, hace 12 años en Querétaro había solamente una empresa aeroespacial, ahora hay 90. Tienen 117 empresas de la industria automotriz y no tienen una armadora como nosotros tenemos aquí, la planta Ford. En León hay 4 armadoras y en la región pues hay varias, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hay estrategias? ¿Por qué hay un desarrollo asimétrico? ¿De qué depende? ¿Cuál es el factor determinante o cuáles son los factores determinantes? Entonces, empezamos con esa investigación, primero validando que efectivamente existe o no, o es una diferencia de crecimiento. Exacto, o si es una simple impresión, ¿no? Porque pues de repente hace 5 años que no vas a una ciudad y pues ves un cambio, digo, es normal, pero esto significa que el cambio está siendo más acelerado. A final de cuentas, tenemos que reconocer que nos encontramos en una competencia feroz y frontal en la que las ciudades, los estados y los países compiten por la atracción de talento e inversión, ¿no? Y entonces, en esta competencia, algunos estados están conscientes, otros estados no. Y entonces la atención está enfocada en otras cosas, en otros factores, ¿no? Entonces, ahí empezamos viendo a ver qué están haciendo los estados, qué están haciendo las ciudades y qué es lo que se está haciendo desde la iniciativa privada. Entonces, nos fuimos dando cuenta que desde la iniciativa privada, en algunas de estas ciudades, se encuentra la iniciativa privada, el sector empresarial organizado de una manera distinta. Por ejemplo, en Tijuana hay una entidad que tiene 33 años de ser creada, en la que aglutina cerca de 100 empresarios y que buscan la atracción e instalación de inversión extranjera. Entonces, la estrategia de desarrollo, la estrategia de atracción de inversión, con una visión de largo plazo, pues no necesariamente reside, no al 100% en el Estado, sino que es una responsabilidad compartida entre estos organismos y el mismo gobierno del Estado, ¿no? A ver, déjame hacerte un poco una reflexión y pregunta. Tú decías ahorita que deja uno de asistir o de ir a alguna ciudad y de repente va y ve cosas nuevas. Por ejemplo, si alguien de nuestro auditorio va a Mazatlán, se va a dar cuenta que hay pues torres y torres construidas. Exacto. Y un nivel de inversión que en los números, cuando ves el Doing Business, que es el indicador del Banco Mundial para darle una guía al tenedor de dinero o al empresario que está en Estados Unidos, en Inglaterra o en Canadá o en cualquier parte del mundo y que quiere colocar su dinero para invertir en algo,
cheque el Doing Business y el Doing Business, que es un texto, un documento del Banco Mundial, como lo digo, le dice, mira, donde está mejor para hacer negocio es aquí. Y Sinaloa estaba en el lugar 14, ahora está en el 7, y cuando va uno a Mazatlán se da cuenta de que hay muchísima inversión, y cuando hay inversión, pues hay empleo, y cuando hay empleo hay ingreso, y cuando hay ingreso, pues mejora la condición de las familias a través del trabajo. Es decir, eh, el hacer bien las cosas para atraer inversión, pues genera finalmente desarrollo y genera ingreso y buenos salarios. ¿Cómo está Sonora? Bueno, fíjate, Sonora en esta misma escala del Instituto Mexicano para la Competitividad, que bueno, a ver, la competitividad hay dos maneras de medirlo. Uno es en base a un indicador de competitividad, ¿no? Un índice de competitividad, pues que es un número que visto en el vacío, pues nos dice muy poco, ¿no? Si te arrojan la cifra, ¿no? Pues se dice poco. El otro es mediante un comparativo, es decir, nos dice más que Sonora se encuentra en el lugar número 9, ¿no? Porque estamos en el lugar número 9. Y esto pudiera no sonar tan mal, pero el problema es que hace 20 años estábamos en el lugar número 9, Sí. ¿no? Entonces llevamos 20 años y en el último informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, pues volvemos a salir en el lugar número 9, ¿no? Entonces, seguimos avanzando en términos de competitividad, pero el problema es que como estamos compitiendo contra otros estados, ellos también hacen lo propio y entonces no salimos del lugar número 9. ¿Cuáles son los elementos de estos indicadores? O sea, ¿qué es lo que miden esos indicadores para determinar que está siendo una entidad o una región competitiva para atraer inversión y generar desarrollo y generar buenos empleos? Bueno, lo que ellos hacen es algo muy, muy interesante porque a nivel nacional miden 131 indicadores, pero cuando se van a los estados solamente consideran 70 y algo así como son 73 o 76 indicadores, ¿no? Porque son los que se pueden obtener a nivel estatal. Eh, y ellos tienen un modelo en el que le asignan un peso específico a cada factor, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con el tamaño de la economía, con infraestructura, con precursores, por ejemplo, internet, conectividad, nuestra capacidad. Uno de estos factores que a mí me preocupa de manera muy particular es uno que tiene que ver con relaciones internacionales, es decir, nuestra capacidad para aprovechar las relaciones internacionales. Nos encontramos en el lugar número 17. No quiere decir que hay 16, no, perdón, 18. Quiere decir que hay 17 estados que son mejores que que nosotros. son mejores que nosotros, lo cual es absurdo porque somos un estado fronterizo, ¿no? Deberíamos de estar en el peor de los casos en el lugar número 6, ¿no? Y entonces, ¿cómo conectamos Sonora Global, que es el organismo de atracción de inversión o de promoción económica que preside Arturo Fernández, con quien tenemos el gusto de conversar esta mañana, con todo este elemento? Un poco ya poniendo en contexto el tema. Un poco más de... Bueno, después de hacer toda esta exploración, esta investigación, de identificar, bueno, primero que efectivamente hay un rezago, de ver lo que están haciendo otros estados, lo que se está haciendo, entonces fuimos tomando el aprendizaje que se ha llevado a cabo en estas entidades. Los de Tijuana lo llevan haciendo desde hace 33 años, bueno, en Mexicali lo llevan haciendo desde hace 45, los de Ciudad Juárez desde hace 18 años. Y entonces tomando los elementos de lo que ellos están haciendo y buscando replicarlo aquí en el estado de Sonora, ¿no? Esto implica pues reunir a empresarios y buscar también una relación con el gobierno del estado. A final de cuentas, hay cosas que solo el gobierno puede hacer y hay cosas que solo la iniciativa privada puede hacer. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En esta exploración estamos viendo una tercera generación de organismos que están surgiendo y que explica el fenómeno del Bajío. En el Bajío estamos viendo un fenómeno muy interesante, ¿no? Que como te comentaba, Querétaro, que abarca Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, ¿cuáles son? Aguascalientes. Sí, todo el Bajío, Sí, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí,
y Querétaro. Querétaro, sí, ellos están incluyendo ahora incluso Zacatecas, ¿no? Y platicando con Al norte, y a lo mejor Jalisco pudiese parte funcionar. de Jalisco, incluso, Michoacán. incluso están hablando de incluir a Coahuila, y les digo, oye, a ver, No, pues espérame, ya está muy para arriba, ¿no? les digo, oye, a ver, pero eso ya no es el Bajío, ¿no? Y me dice, bueno, lo que pasa es que el desarrollo económico no reconoce límites físicos ni políticos. Entonces, Geográficos. exacto. Entonces dicen ellos, bueno, pues si Zacatecas quieren que los incluyamos, pues los incluimos, ¿no? A final de cuentas, lo que buscan estos organismos es una estrategia integral de desarrollo económico en el que participen de manera conjunta, integral, los empresarios y buscando crear o armar una agenda internacional para la atracción de inversión, ¿no? Y para detonar la inversión, ¿no? Arturo Fernández, a ver, dos temas, antes de irnos a un corte y regresar a platicar del paquete económico del gobierno de Sonora para el 2023. ¿Cuáles serían los factores importantes que desde la iniciativa privada, enúnciamelos así de manera enunciativa, no entremos a lo mejor tanto, Claro. se pueden impulsar, y cuáles deben de ser los del gobierno para tener un esquema exitoso de competitividad y de atracción de inversión? Sí, parte de lo que hemos buscado o lo que estamos buscando es, por ponerte un ejemplo, tenemos enseguida al estado de Arizona y se ha hablado mucho de la megaregión. Ujú. Sin embargo, esto ha dependido en gran medida de un solo canal conductor. Es decir, hay una sola línea de comunicación, ¿no? Que es a través de representantes que se vinculen con las autoridades y por medio de ellos a los organismos empresariales o al sector empresarial. Bueno, yo creo que para lograr un efecto multiplicador tenemos que tirar un montón de líneas de Ujú. comunicación y que todos estos empiecen a buscar desarrollar proyectos conjuntos, ¿no? Dicho de otra Eh, suerte, no se ejerce el monopolio de la comunicación, sino que debe haber muchos canales de comunicación. Exacto, y en esa medida, y bueno, y con Canadá también, y bueno, y con el Reino Unido, y bueno, pues con Francia y con Ujú. los que tú quieras, pues, ¿no? De acuerdo. Con el Bajío también lo mismo, ¿no? Nosotros queremos invitar a los de este organismo del Bajío, aquí a Hermosillo, la próxima semana nosotros vamos a ir para allá, Ujú. ellos van a tener una reunión muy interesante en la que están participando bueno, 5 gobernadores, representantes de otros países, el sector empresarial, y ahí es donde se ve ese trabajo conjunto. El hecho de que esté asistiendo 5 gobernadores a esa reunión, bueno, pues es una señal muy, muy Muy poderosa, muy, relevante. muy relevante. Entonces, aquí eso es lo que hay que ir desarrollando. A final de cuentas, el estado de Sonora lo pudiéramos ver como una región por la extensión. Si lo comparamos con Querétaro, Sonora es 17 veces más grande que Querétaro. Les ganamos, francamente, digo, les va a sonar raro, pero les ganamos en todo. Ujú. Tenemos puertos marítimos que ellos no tienen, tenemos cruces fronterizos que ellos no tienen, tenemos una población que ellos no tienen, tenemos muchas ventajas. Menos el ingreso per cápita que ellos tienen, que es superior al de nosotros, Sí, menos a los presupuestos que ellos tienen, que son mayores que los de nosotros. en lo que sí nos ganan es en infraestructura. O sea, ellos, Por eso. a pesar de que Sonora es 17 veces la extensión de Querétaro, ellos tienen un 34% más de kilómetros de carretera y tienen más kilómetros de ferrocarril. Entonces tienen más infraestructura y pues entonces nuestra atención, bueno, ahora que me preguntabas de parte del gobierno, pues debería de estar enfocada en desarrollar estas carreteras, esta conectividad. Y ahorita que hablamos del presupuesto, Pues pues no vamos a ver qué. aparece nada de eso, ¿no? Un organismo de promoción de inversión sonorense, él ha hecho un trabajo en los últimos meses interesante de identificar los mejores ejemplos de organismos de atracción de inversión. Nos hablaba de los ejemplos de Mexicali, de Ciudad Juárez, del Bajío, y estábamos cerrando nuestro bloque anterior con la ventaja que tiene Querétaro en infraestructura, que aunque tiene menor población, menor extensión, menor capacidad inclusive de puertos y aeropuertos y demás, pues tiene 34% más de infraestructura carretera que lo que tiene Sonora. Y eso se refleja en los presupuestos, Arturo. Sí, claro. Bueno, ahí es donde vemos la mano del gobierno y la importancia de esto que es lo que solo el gobierno puede hacer.
Mira, a mí me llama mucho la atención que se ha hablado, pues, en el discurso del gobernador de una inversión de 32,000 millones de pesos en una planta fotovoltaica. Desgraciadamente, bueno, pues esto es algo que pudiera estar haciendo la iniciativa privada, liberando ese recurso para aplicarse en aquello que solo el gobierno puede hacer. A final de cuentas, ¿qué es lo que como ciudadanos, como mexicanos, como sector privado quisiéramos? Quisiéramos que el gobierno hiciera aquello que solo el gobierno puede hacer y que lo haga muy bien, Ujú. ¿no? Que lo haga muy bien. Y que deje a la iniciativa privada, pues esto liberaría estos recursos, pues para hacer, se habla de que la carretera de Chihuahua a Hermosillo, pues bueno, he escuchado cifras de 6,000 millones de pesos, he escuchado de 3,000 millones de pesos. Bueno, si fueran 6,000 millones de pesos, ese recurso alcanzaría para hacer 5 de estas carreteras, lo cual nos posicionaría de manera privilegiada, pues para poder competir con otros estados en ese sentido, ¿no? Te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu opinión respecto al incremento del impuesto al hospedaje y Sí. el tema que tiene que ver con el impuesto sobre nómina? Sí, mira, a ver, hay que empezar por la premisa de que no existe mejor programa social que el empleo. Ujú, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues si queremos si queremos crear oportunidades, pues no hay mejor manera de hacerlo que generando, promoviendo la generación de más empresas y más puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, incrementar el impuesto del 2 al 3%, ¿no? Para el hospedaje, pues esto le va a pegar a una industria que también hay que mencionarlo. Se suponía que ese impuesto, ese 2%, iba a ir orientado, ¿no? A la promoción turística, a la atracción de turistas. ¿Dónde quedó? Ese recurso, parte de eso iba a ir a la OCDE, ¿no? Y bueno, pues ¿dónde quedó ese recurso? Ese recurso no se está canalizando, eso se les quitó y simplemente se les quitó, sino que ahora se está incrementando. Algo similar a lo que pasó con el Fondero. ¿Te acuerdas que Sí, se claro. creó con el objetivo de financiar infraestructura en aquellas ciudades y se iba a distribuir de manera proporcional en aquellos municipios y ciudades donde hubieran operaciones mineras? Desapareció el fondo minero, pero se sigue cobrando, ¿no? Entonces, aquí dando lo mismo, se les va a cobrar más, pero sin ningún beneficio a cambio, ¿no? A ver, Este, había por parte del gobernador 5 prioridades. Vamos desmenuzándola juntos, Arturo. Primero, sí, vivienda. Y en el tema de vivienda, lo que vemos en el presupuesto es que lo que les alcanza es para 5,000 acciones de vivienda. Entiéndase, no 5,000 viviendas, sino 5,000 acciones puede ser poner un cuarto adicional, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a los registros que aparecen en INEGI, el rezago que tenemos es de 88,000 viviendas, es decir, no acciones. Un poco en el análisis requeriríamos de cerca de 350,000 acciones y en el presupuesto tenemos 5,000, es decir, es un como paliativo. Muy bien, ese es el tema de vivienda. En el tema del transporte, se dijo que se iba a modernizar el transporte. Y el presupuesto lo que está haciendo es destinar una cantidad de dinero para subsidiar la tarifa del transporte, lo cual es bueno, dicho sea de paso, porque bueno, pues finalmente el transporte lo utiliza personas para su traslado personal, valga la expresión, para el trabajo, actividades familiares, todo, pero no hay un planteamiento para modernizar el transporte en el presupuesto. Tercero, seguridad. Se justifica el incremento del personal por 500 nuevos policías estatales, pero no hablamos de la policía de proximidad para los municipios. Está desaparecido el Fortasec. No hablamos de recursos para la Fiscalía Estatal en servicios periciales, en laboratorios. No hablamos de los centros de adaptación social. Es decir, no hay una propuesta integral en el presupuesto más que el tema de aumentar para 500 policías estatales, que es bueno, pero bueno, pues se queda detenido. Tercero, infraestructura. Pues la infraestructura son 534 millones de pesos lo que está en el presupuesto, cuando se han contabilizado anuncios por cerca de 120,000 millones de pesos. Y último, infraestructura hidráulica. Es una cantidad que refleja únicamente lo que se está haciendo en Cárcamos, en una región del estado, y queda un poco mocho el tema. Es decir, me parece ser que hace falta ver temas de salud ahí, temas de prioridades de gobierno,
como son garantizar la seguridad, porque esa seguridad patrimonial y física te va a dar seguridad jurídica y atracción de inversión, y también en los temas de salud. ¿Cuál es tu Sí, opinión? bueno, en lo que mencionas de la infraestructura, fíjate qué curioso. Bueno, se habla de la construcción del tribunal laboral, se habla del desarrollo de infraestructura en San Luis Río Colorado, la construcción del laboratorio, el CEMEFO. Bueno, pero no se ve nada de la modernización del puerto de Guaymas, no se ven las carreteras, no se ven los cruces fronterizos, no se ve ninguna de estas obras, pues que como comentábamos ahorita nos ayudaría a posicionarnos de una mejor manera para competir con otros estados. Entonces, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿En dónde se encuentra ese presupuesto? Parte de lo que nos han dicho en el discurso del gobernador es que se encuentran en un fideicomiso federal, o que se encuentran en el presupuesto de la Marina, o que se encuentran en el presupuesto de de estas entidades que curiosamente pues no podemos observar porque pues por razones de seguridad nacional pues no se pueden fiscalizar, no se pueden desmenuzar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pasó un año y bueno, pues seguimos en espera de que se ejecuten o que se le asigne presupuesto a estas obras. Hay una teoría que habla de que una medida de democracia, pues es el paralelismo entre Ujú, las preocupaciones de los ciudadanos y la asignación del presupuesto, ujú. ¿no? Es decir, que debería de haber una similitud, pues, entre esto o una priorización basada en esto. No lo vemos en este presupuesto, ¿no? Sin duda, y un poco para cerrar, Arturo Fernández, este, a mí me parece que es muy bueno el tema de las transferencias de recursos en apoyos sociales para adultos mayores, para las becas, para las mujeres jefas de familia, pero también vemos a nivel nacional proyectos de infraestructura que nada van a beneficiar, y que sin duda serían recursos muy valiosos para elevar la competitividad de nuestras regiones. Arturo Fernández, gustazo saludarte, tenerte aquí en contexto. Compártenos tus redes sociales. Bueno, bueno, está como Invest, yo creo que todavía estamos como Invest Sonora EDC. Así estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, ¿no? Muy bien.